Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, hoy miércoles 4 de junio, en este estudio diario. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes y les agradecemos el que estén escuchando, nos estén acompañando y que hoy, un día más, podamos dedicar un espacio para lo que es el estudio diario. Les agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban, la verdad. Nos da muchísimo gusto. Vamos a estar contestando en la medida de lo posible y les invitamos a que nos dejen un comentario, qué han aprendido en este devocional, qué enseñanza les ha dejado, qué área detectaron y dijeron, wow, esto me confrontó del devocional o eso es algo muy bueno de lo que se habló el día de hoy. También les invitamos a que puedan dejar alguna petición de oración. Vamos a estar orando por ustedes. Compartimos las peticiones con la iglesia en donde nos congregamos. Y de igual forma, les invitamos a que nos escriban desde donde nos escuchan para seguirles conociendo, seguirles ubicando y que sea el Señor bendiciéndoles. Vamos a seguir orando por cada uno de ustedes y que sea el Señor ayudándonos todos los días en estos estudios diarios. Bueno. El estudio de hoy lleva por título Sostenidos por Gracia, estando en Números 33 del 1 al 37. Como hemos mencionado anteriormente por cuestiones de video de la semana pasada, no vamos a estar leyendo en todos los devocionales lo que es el pasaje bíblico. Vamos a ir directamente a lo que es el estudio, siendo el caso de hoy. Lo que estamos viendo aquí en este capítulo 33, que prácticamente estamos estudiando la mitad, un poquito más de la mitad, es con respecto a cómo Dios se dirige a Moisés específicamente para que haga este recuento, para que los hijos de Israel recuerden qué es lo que ha pasado. Recordemos, ya han pasado prácticamente 40 años desde que salieron de Egipto, desde que la rebelión de Coré, los rebeldes que también le siguieron después y que Dios dijo que y previo a todo eso, que reconocieron la tierra prometida y el grupo de los 12, nada más 10, dos dijeron que sí podían y 10 dijeron que no iban a poder. A raíz de esa incredulidad es que quedaron varados en el desierto. Y era necesario que recordaran qué es lo que Dios había hecho durante todo ese trayecto. Y dice el verso 1, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Entonces, cuando leemos bajo el mando de Moisés y Aarón, pues recordamos que para ese tiempo quienes estaban al frente del pueblo nada más eran Moisés y Aarón. A lo largo de la caminata en el desierto es que Moisés le dice, Señor, yo estoy muy desanimado, muy cansado, ya no puedo con este pueblo. Y le dice, vas a comisionar a personas de cada una de las tribus, líderes que puedan servir y puedan apoyarte en el cuidado del pueblo. Entonces nos dice aquí que lo que está haciendo es Moisés va a redactar las etapas del viaje desde que salen de Egipto hasta el punto previo a entrar a la tierra prometida. Nos dice el verso 2 que Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. En la versión Dios habla hoy nos dice, Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas con sus puntos de partida. ¿Por qué Dios da esta orden directamente a Moisés? Principalmente para que tuvieran un registro y tuvieran el antecedente de dónde habían pasado. Y es que eso es algo que siempre nos suele pasar. Olvidamos las cosas. Si no están por escrito, olvidamos. Cuando se da en un ambiente laboral, siempre piden que se entregue un documento. Cuando se entrega un documento, se pide que se entregue el original, la copia y que te firmen de recibido. ¿Por qué? Porque siempre tendemos al hecho de decir de que, pues no me acuerdo, no hay evidencia, entonces no podemos constatar nada. Y eso es lo mismo que piden para el trabajo, o sea, que se compruebe en la escuela, cuando se va a hacer alguna negociación. Entonces, Dios al conocernos,
al conocer al pueblo, lo que hace es crear este registro. ¿Para qué? Para que ellos no se olviden. Y este registro no surgió por Moisés, sino que surgió por parte de Dios, para que ellos recordaran. Y nos dice el verso 3 que salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año y al día siguiente de la celebración de la Pascua, porque recordemos, celebraron la Pascua. Y esa noche de la celebración de la Pascua surgió la 10ª plaga, que fue el ángel de la muerte, el cual cobró la vida de todos los primogénitos que no eran judíos, aquellos que no estaban, aquellos que estaban en casas que no tenían la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Entonces, ahí los primogénitos fallecían. Es lo que nos dice. Verso 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Recordemos, Dios está permitiendo que a través de Moisés haga ese registro, ¿no? Para que entiendan. Ellos salieron después de celebrar la Pascua. Y la Pascua significa pasar por encima. Entonces el ángel de la muerte pasó por encima y el pueblo de Israel quedó libre. Entonces mientras ellos estaban endechando a sus muertos, pues Jehová los liberó. Porque eso es lo que está haciendo. Recordar, Dios hizo esta obra y Dios demostró que las supuestas deidades egipcias no eran deidades, nada más eran invenciones. Nos dice a partir del verso 5 que salieron, acamparon en Sucot, de ahí de Sucot acamparon a Etam, y nos da el recuento, y el verso 8 en su parte B dice, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. ¿Qué es lo que sucede en este lugar? Un recuento muy rápido. Había un estanque y ellos se acercaron, tenían sed y aguas amargas. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Orar al Señor por misericordia y decir, Señor, permítenos encontrar un lugar más adelante? No, murmurar. El pueblo murmuró y era algo que también no debían de olvidar. La murmuración de ellos fue lo que causó sus resultados. Ellos lo ocasionaron. Entonces, en ese lugar, Mara, Dios les da de comer. Les da de beber, perdón. Y dice que continuaron, dice, salieron del Mar Rojo, acamparon en el desierto de Sin, salieron del desierto de Sin, acamparon en Dofca, y nos va mostrando cada uno de los lugares que estuvieron visitando por cada uno de estos años. Inclusive, dice, salieron de Luz y acamparon en Refidim. En Refidim lo mismo, no tenían agua, murmuraron contra el Señor. No tenían alimento, murmuraron contra el Señor. Dice, salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Y en el desierto de Sinaí sucede algo importante. En este caso, Dios les da lo que son los 10 mandamientos, pero el pueblo se desanima, el pueblo se desespera y tenemos este suceso de el becerro de oro. El pueblo es confrontado, el pueblo es confrontado físicamente y ellos entienden realmente que deben de adorar a Dios. Se separan parte del pueblo que quería seguir mencionando lo que son los ídolos, porque prácticamente habían dicho, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto, el becerro. Como si estuvieran adorando a Dios, pero ya tenía su ídolo, cuando realmente no era así. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel empieza a recibir lo que son los 10 mandamientos, empiezan a recibir las leyes y Dios empieza a depurar, a limpiar al pueblo de todo lo que han vivido a lo largo de Egipto. Y nos empieza a mencionar más y más y más lugares. Por ejemplo, el verso 31, salieron de Moserot, acamparon en Bene-Jaacán, salieron de Bene-Jaacán y acamparon en el monte de Gigat y así. Y aproximadamente se estima que menciona 40 lugares, prácticamente lugar por año en el que estuvieron, en el que estuvieron vagando por el desierto. Y termina y dice el verso 37, salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. ¿Y qué pasó en el monte de Or? En el monte de Or fue donde, antes, en Cades. En Cades fue cuando fallece María, la hermana de Aarón y de Moisés, y el pueblo lo que hace es murmurar contra el Señor, murmurar contra Moisés, contra Aarón, piden agua, y es ahí el desliz tanto de Aarón y de Moisés, golpean la roca, golpean la peña, y Dios confronta a Moisés, a Aarón y al pueblo. Después
salen de Cades, llegan al monte de Or, ¿y qué es lo que sucede aquí? Dios le dice a Aarón, vas a ser recogido con tu pueblo, o sea, vas a fallecer, y tu hijo Eleazar va a quedar en tu lugar como sumo sacerdote. Entonces, vemos aquí que, bueno, y nos faltó mencionar también los lugares en los que ocurrió la rebelión de Coré y estos momentos cuando también el pueblo reniega y duda incrédulamente de que Dios los puede meter en la tierra prometida y empiezan a vagar por 40 años. Entonces, vemos todo esto y podemos decir que son más malas cosas lo que hicieron el pueblo de Israel que buenas cosas, que sería muy justo que ellos ya no hubiesen estado, o sea, no hubiesen permanecido. Pero eso es lo que vemos. En todo momento no se trataba de ellos, sino que se trataba de la gracia de Dios. Ellos eran sostenidos por gracia. No es porque fuesen los mejores, no es porque hubiesen hecho lo mejor, no. Es porque la gracia de Dios había estado presente. Y este recuento era importante para que ellos no olvidaran lo que había sucedido anteriormente y que Dios los había guardado, los había librado y los había protegido a pesar de lo que ellos son. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De manera que el hecho de que seamos salvos, el hecho de que Dios nos permita tener estos pasajes, estos textos escritos, nos sirve principalmente para que no olvidemos. Tendemos a olvidar. Dios nos recuerda todos los días en esas porciones devocionales, pero también a lo largo de toda su palabra. ¿Cómo somos nosotros? La consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder obedecerle y vivir a la luz de su verdad? Recordando que no se trata de nosotros, sino que se trata de la gracia de Dios que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Somos sostenidos por gracia, de manera que esa gracia no se la debemos de negar a nuestros hermanos, sino que la debemos de compartir. Debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y vivir para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. ¡Salud!